Invitamos al estrado al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el doctor Ramón Torres, embajador itinerante del Ecuador para temas estratégicos. El doctor Torres fue docente en varias universidades del continente americano y es autor de libros como Eloy Alfaro, Memoria Insurgente, Manuela Sáenz, Pasado, Presente y Futuro, entre otros. El embajador Torres nos honra en este seminario con el tema Soberanía Jurídica y Transnacionales. Bienvenido. Buenas tardes. Quisiera comenzar reconociendo y felicitando la labor de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, porque este es el 20º evento internacional que convoca esta superintendencia y me decían en la antesala de que se han desarrollado varias iniciativas ya de eventos nacionales, con lo cual estamos inaugurando en el caso de Ecuador una práctica que tiene que ver con cómo la ciudadanía, cómo la sociedad civil en el Estado ecuatoriano construye y desarrolla capacidades de control sobre el mercado. Esta característica de una pedagogía ciudadana para desarrollar capacidades de control evidentemente constituye un hito en la forma de institucionalidad democrática que la Revolución Ciudadana busca en el conjunto de sus instituciones. Por eso la felicitación a Pedro y a su equipo por este esfuerzo y también el reconocimiento a la Universidad Tecnológica Equinoccial por cuanto evidentemente constituye para la academia un esfuerzo de especial relevancia, la interacción, el diálogo académico con una institución que nace y precisamente cómo formar en economía y negocios una capacidad para comprender la necesidad del gobierno sobre el mercado. En los últimos años se han multiplicado las demandas de grandes multinacionales y transnacionales en contra de los estados nacionales en tribunales internacionales. En 1996 se contaban 38 arbitrajes de este tipo. 1996, 38 arbitrajes internacionales contra los intereses de los estados. En el 2011, crecieron exponencialmente los casos sometidos a tribunales internacionales de arbitraje en contra de los estados nacionales a 250 casos. La mayoría de ellos, si no la totalidad de esos casos, fueron fallos transaccionales en contra de los estados que operaban juicios de arbitraje. Y en la mayoría de casos, esos juicios estaban incoados respecto de lo que significan estados latinoamericanos. Este es un dato de la realidad que nos debe hacer pensar entonces, para iniciar esta conversación con ustedes, cuál es la significación que este tema tiene para el Ecuador y tiene para América Latina. Un segundo dato. ExxonMobil dispone de un capital de 482.000 millones de dólares. 482.000 millones de dólares. Es decir, una cantidad similar al presupuesto general del Estado francés para este año. Otras transnacionales de similar envergadura poseen presupuestos y capitales que van desde los 467.000 millones de dólares a 600.000 millones de dólares. Y evidentemente así hay ejemplos por decenas que tienen que ver con cómo una transnacional posee un capital mayor que cualquier estado, no solamente latinoamericano, sino un estado global, un estado mundial. Este solo otro dato nos debe hacer pensar cómo el poder del capital transnacional evidentemente puede sojuzgar la constitución, el ejercicio de los derechos de un estado. En el caso ecuatoriano, padecemos en este momento un litigio judicial internacional con Chevron. Analicemos algunos de los datos de Chevron
que nos deben hacer pensar profundamente en nuestro accionar. Chevron dispone de 240.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Esto equivale aproximadamente a 7 veces el presupuesto general del Estado ecuatoriano para el 2012. Esta característica del presupuesto de Chevron hace que esta empresa busque quebrar al Estado ecuatoriano en un juicio que supondría que el Ecuador debe pagar, si es que el fallo es contrario al interés del Estado ecuatoriano, 19.000 millones de dólares en favor de esta empresa transnacional. El presidente Correa, ayer en Francia, decía que enfrentamos poderosos enemigos internacionales que él los denomina como el imperio del capital, el cual impone un orden mundial no solamente injusto, sino inmoral. Con estos antecedentes, queridos colegas, estudiantes, amigos, compañeros, quisiera tratar con ustedes esta tarde 3 dimensiones del problema: la globalización, el Estado, los derechos y la soberanía. Y estas características nos permiten tocar el primer punto, que es el principio de la soberanía del Estado y del pueblo. El principio de la igualdad soberana de los Estados es un principio constitutivo del derecho internacional vigente. Los Estados son los autores soberanos del derecho internacional, que en sus estructuras básicas se han mantenido intactos y que solo puede ser modificado por la voluntad de estos. Solo estos, los Estados, pueden crear o modificar el derecho internacional. Los Estados son, en este sentido, los sujetos originarios de ese derecho. La subjetividad de otros sujetos internacionales es una subjetividad derivada de ese derecho principal que poseen los Estados respecto al derecho internacional. Por todo esto, desde el punto de vista del derecho internacional, no tiene sentido hablar del fin de la soberanía. Cierta teoría jurídica fundamentada desde el neoliberalismo y desde el interés de transnacionalización del capital han afirmado la crisis y la terminación de un dogma jurídico, según ellos, de la soberanía del Estado. Por eso es que es absurdo hablar del fin de la soberanía. Los Estados han confirmado su estatus internacional a pesar de todas aquellas profecías que auguraban lo contrario, y van a conservar con toda probabilidad esa posición en el futuro, por mucho que se organicen a nivel internacional y supranacionalmente la constitución y la consecución de esos fines. Una constitucionalización del derecho internacional en el sentido de un acercamiento estructural entre normas internacionales, tratados y convenios internacionales y contenidos normativos constitucionales es atribuible a una jerarquía normativa y a una vinculación de los Estados con independencia de su voluntad y que no ha tenido lugar todavía. Los esfuerzos de constitucionalización de ciertos derechos fundamentales aún no logran ser internalizados en el ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, es de fundamental importancia comprender que para la soberanía de un Estado es importantísimo el derecho internacional y es importante el derecho nacional. Soberanía nacional y soberanía popular. El consenso en el que se basa el derecho internacional y le otorga su legitimación muestra que las normas del derecho internacional nacen principalmente de la voluntad de los Estados. La función normativa de la soberanía es establecer una relación de legitimación y derivación entre el derecho internacional y los Estados.
Aunque la soberanía remite a estos como las unidades originarias y decisivas, en el fondo está partiendo de los pueblos constituidos en estados como los verdaderos sujetos de la legitimación. Para no hablar en difícil en este concepto de teoría jurídica, quisiera decirles que son los pueblos en su autodeterminación los que constituyen los estados, y los estados fundamentan su soberanía en la existencia, continuidad, permanencia de los pueblos. Esta característica de la relación entre Estado, soberanía y existencia de los pueblos es de fundamental importancia para comprender aquel principio que muchos de ustedes habrán escuchado: la soberanía radica en el pueblo. El derecho internacional reconoce desde la segunda mitad del siglo XX esa prolongación del contexto de legitimación y delegación más allá de los estados soberanos, a través de estos hasta los pueblos soberanos. Dicha consagración tiene que ver con la figura de la libre determinación de los pueblos, como justificación última del derecho internacional y constitucionalmente hablando del ejercicio del derecho de los pueblos. El derecho a la libre determinación de los pueblos garantiza la libre decisión de un pueblo sobre su estatus político. Ello significa el derecho de un pueblo a definir sobre la organización estatal su existencia política. El derecho a la libre determinación de los pueblos ordena la vigencia del principio popular y abarca el poder constituyente del pueblo. El derecho a la libre determinación de los pueblos no se agota en la democratización de la soberanía interna, sino que exige también la democratización de la soberanía externa. La actuación de los órganos que representan al Estado en el ámbito internacional debe también, a fin de satisfacer las exigencias del derecho a la libre determinación, poder reconocer la voluntad expresa democráticamente expresada por los pueblos mediante el acto electoral. Esta característica de la existencia del Estado, la soberanía y el pueblo cobra una trascendencia y una significación absolutamente especial en regímenes democráticos donde, en el caso de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo, para hablar de 6 países latinoamericanos, las reformas constitucionales han consagrado en estos países la soberanía de nuestros pueblos y la soberanía de nuestros estados como un atributo fundamental de la nación y de la libre determinación de nuestros pueblos en el ejercicio soberano de sus derechos, como pueblo, como nación y como Estado. Esta característica nos debe hacer pensar con bastante claridad, pero con una visión que es de presente, que es de pasado, pero que fundamentalmente tiene que ver con el futuro, cómo nosotros valoramos, protegemos y ejercemos los derechos de soberanía, que son los derechos del Estado, que son los derechos de los ciudadanos, que son los derechos de las instituciones, que son los derechos inherentes a las personas, a los sujetos jurídicos individualmente considerados. Esta característica, entonces, de una soberanía inherente a cualquier institución, acto o persona jurídica, cobra relevancia fundamental a la hora de consagrar una nueva capacidad de teoría jurídica sobre los derechos soberanos del Estado y de los pueblos. En el caso de Ecuador, luego de la Constituyente de Montecristi, tenemos un concepto de soberanía que no alude solamente a la soberanía territorial del Estado. Nosotros en el nuevo constitucionalismo latinoamericano somos los precursores y hemos generado un hito respecto de definir soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía de la ciencia y la tecnología,
soberanía en la integración latinoamericana como preceptos fundamentales de una soberanía mucho más incluyente, abarcativa, que hace de la soberanía económica un ejercicio de fundamental importancia. ¿Y por qué quería cansarles un poco con los conceptos de teoría jurídica sobre la soberanía? Porque depende del ejercicio de nuestros derechos soberanos para enfrentar los actuales impactos del proceso de globalización. Y este es el segundo tema que yo quiero hablarles, de la globalización y los derechos. El actual modelo neoliberal lo que buscó es consagrar más mercado y menos Estado. El modelo neoliberal introdujo la lógica de más mercado y menos Estado, fundamentalmente en detrimento de los derechos de los ciudadanos y de los derechos del Estado. Y esta característica influye definitivamente no solo en la lógica interna del capital nacional, sino tiene que ver fundamentalmente con una lógica de distribución de la ideología neoliberal en la organización del Estado, del mercado y de los derechos. Esta característica, entonces, nos debe hacer pensar en relación con el derecho ante la globalización y los derechos en relación con los procesos de globalización. Jeffrey Sachs, uno de los principales teóricos en relación con la economía y que fue en realidad hace pocos años uno de los más grandes defensores de la ideología liberal de mercado, hoy afirma lo siguiente: los fundamentalistas del mercado consideran que el desarrollo es un concepto redundante. Este se producirá como resultado natural del crecimiento económico gracias al efecto de la filtración. Sin embargo, la teoría de la filtración sería totalmente inaceptable por motivos éticos, aun cuando funcionara en la práctica, cosa que de hecho no ocurre. En un mundo de pasmosas desigualdades, es un disparate pensar que los ricos se hagan aún más ricos para que así los desposeídos estén un poco menos desposeídos. Esto afirma Sachs. Y en relación con los límites estructurales y con una crisis sistémica de la ideología del capital sobre el mercado, evidentemente nos resulta imprescindible pensar cómo en los efectos de la globalización, la dimensión social de los derechos, la dimensión ambiental de los derechos, la dimensión tecnológica de los derechos que tenemos los estados, los ciudadanos, las empresas, las instituciones, tenemos y estamos pagando efectos de una globalización que aún no es global y que beneficia principalmente los intereses, las necesidades de transnacionalización de la economía que fundamentalmente se desarrolla a partir de las corporaciones. Y entonces, lo que debemos pensar nosotros como ciudadanos, nosotros como seres humanos, es también una afirmación que el presidente Correa la repite con mucha fuerza y fundamento. Los derechos del capital no pueden subordinar los derechos del ser humano. Y esta característica de la subordinación de los derechos de las corporaciones por sobre los derechos humanos y por sobre los derechos institucionales y legales de nuestros estados es de principalísima importancia a la hora de saber cómo definimos una teoría jurídica sobre los derechos, pero también una economía política sobre esos derechos. ¿Cómo logramos desarrollar un pensamiento económico y un pensamiento del comercio para que sean las iniciativas privadas, públicas, de los ciudadanos las que puedan operar y generar factores de una competitividad que no tiene que ver exclusivamente con los derechos de las empresas solamente,
porque allí constituimos monopolios empresariales y beneficios exclusivos y beneficios excluyentes solamente para la gran empresa. El momento en que democratizamos los ejercicios de los derechos económicos sobre el capital, estamos habilitando económicamente a sujetos que históricamente han sido excluidos de la economía, del comercio y del mercado. Si no los habilitamos económicamente, evidentemente se perpetúa un monopolio exclusivo y excluyente de una lógica económica que no incluye a los ciudadanos, sino que excluye a los ciudadanos tanto de la economía cuanto del mercado. Y esta característica, queridos colegas, queridos amigos, queridos compatriotas, nada tiene que ver sino con una política de autonomía, de soberanía, de dignidad, de lo que constituyen estas formas de economía que debemos disputarlas. Quisiera decir lo siguiente: en el caso de Ecuador, y me atrevo a afirmar respetuosamente, en el caso de Venezuela y de Bolivia, por señalar solo 3 ejemplos, tenemos formas de economía del capitalismo que coexisten en una disputa de intereses y sentidos con otras formas de economía. Es evidente que en el caso de Ecuador, la economía popular y solidaria, la economía de los emprendimientos, la economía de pequeñas y medianas empresas, desarrolla iniciativas de competitividad, desarrolla cadenas productivas, desarrolla cadenas de valor que evidentemente tienen una significación fenomenal a la hora de constituir nuevos sujetos económicos que antes fueron excluidos de la lógica económica y comercial del Estado. Precisamente la Revolución Ciudadana lo que hace es reconocer la existencia de esos nuevos sujetos en esta economía que insurge con mucha fuerza, disputando el sentido a esa vieja economía y a esas viejas prácticas monopólicas. Por eso es que nosotros hemos puesto mucho énfasis y dado prioridad, por ejemplo, a lo que constituyen como alternativa a los tratados de libre comercio, acuerdos de comercio para el desarrollo, donde buscamos posicionar en el mercado internacional y abrir nuevos mercados internacionales para colocar una oferta exportable de productos, bienes y servicios de sectores provenientes de la economía popular y solidaria, de sectores que, generando una capacidad de producción y de productividad, puedan abrir nuevos mercados y generar condiciones de competitividad sistémica respecto de las demandas del mercado internacional, regional o local. Y esta característica nos debe hacer pensar como sociedad ecuatoriana, como academia, como superintendencia, la inmensa posibilidad de habilitar, de constituir nuevos sujetos económicos que generen nuevas formas de relación, de actividad y de emprendimiento comercial. Por eso, al estar en una academia, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, el reto para los docentes y para los estudiantes evidentemente constituye el reto de cómo generar no solamente un pensamiento teórico respecto de herramientas que habiliten a esos sujetos económicos para ser sujetos de mercado, sino cómo logramos una inserción inteligente y estratégica del Ecuador en la economía regional y global en momentos que el Ecuador ha definido el cambio de matriz productiva y el cambio de matriz energética como 2 elementos fundamentales de sus políticas y de su trabajo. Esa, queridos amigos, queridas amigas, no es una actividad solo del Estado, no es una actividad solo del gobierno, corresponde a los empresarios, a los académicos, a las instituciones, pensar esas nuevas alternativas. Pero déjenme volver un momento más, y con las disculpas debidas, porque una de mis deformaciones es ser abogado, volver a esta crisis del derecho. Las crisis de los modelos teóricos y analíticos del derecho
junto con el monopolio normativo del Estado y sus principios básicos como el monismo jurídico, los derechos subjetivos, la separación de poderes, el principio de legalidad y jerarquía normativa, sitúan a los ordenamientos jurídicos en una fase muy difícil de predecir sus consecuencias. Para traducir esta oscura definición de teoría jurídica, digamos lo siguiente: los principios de globalización y de transnacionalización de la economía y del derecho han puesto en crisis fundamental no solo las instituciones jurídicas, sino la teoría jurídica que definió los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de los estados para consagrar la supremacía de los derechos del capital y de las corporaciones sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las personas, sobre los derechos de las empresas y sobre los derechos de la naturaleza. Hoy los regímenes jurídicos internacionales, fundamentalmente por la vía de contratos y más aún por la vía de anexos a los contratos o por la vía de concesiones, han organizado un régimen jurídico internacional que consolida de manera brutal los derechos del capital sobre los derechos de los seres humanos. Y esos derechos del capital hoy tienen más instituciones que los protegen, corporaciones que los amparan, organismos internacionales que los promueven, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, etcétera, como organismos que precautelan, que defienden los derechos de las corporaciones sobre los derechos humanos. Y lo que asistimos en el caso de Ecuador y en el caso de América Latina y de muchos países del sur, evidentemente es que frente a la legitimidad de lo que constituyen los derechos del Estado, frente a la soberanía que los estados nacionales tienen para ejercer sus capacidades y sus competencias propias, las corporaciones han desarrollado mecanismos, herramientas, instituciones jurídicas que a nivel local, regional, nacional, internacional, permiten que esas corporaciones tengan mecanismos de defensa de sus derechos mucho más importantes, mucho más viables, mucho más eficaces que los estados nacionales podemos desarrollar para proteger nuestros intereses, nuestras necesidades y nuestros derechos. Por eso es fundamental comprender que esa soberanía jurídica, esa soberanía territorial, esa soberanía energética, esa soberanía sobre los recursos naturales, esa soberanía y autonomía que debemos tener como seres humanos frente a nuestros derechos, no puede ni debe ser conculcada, negada o violentada por ninguna corporación. Pero fíjense qué drama, qué paradoja, es que algunas corporaciones transnacionales han desarrollado no solamente el monopolio sobre el capital, sino el monopolio sobre la genética que constituye la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Algunas corporaciones transnacionales, principalmente aquellas farmacéuticas o alimentarias y principalmente agroalimentarias, han desarrollado patentes, royalties, marcas y registros sobre principios activos que determinados genes tienen en relación con curar enfermedades o alimentar. Quisiera explicarme mejor. El Ecuador, como otros países de América Latina, es un país mega diverso, es decir, tiene mayores recursos de biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? La biodiversidad está constituida por ecosistemas, especies y genes.
Los seres humanos provenimos de esos ecosistemas, de esas especies y de esos genes. Las corporaciones transnacionales, a través de los derechos de propiedad intelectual, han desarrollado un monopolio a través de la investigación de patentes sobre ciertos principios activos que les permiten tener usos exclusivos de productos derivados de esa biodiversidad. Los estados y los ciudadanos no podemos usar libremente ni acceder libremente a aquellos recursos, bienes y servicios provenientes de esa biodiversidad, de esa diversidad geológica. Y cuando a nosotros, los ecuatorianos, sabemos que tenemos los mejores y mayores recursos de biodiversidad y por kilómetro cuadrado somos el país más megadiverso del planeta, diablos, nos debemos preguntar cómo y por qué una transnacional y una corporación monopólica puede arrebatarnos al Estado y a los ciudadanos ese derecho que es patrimonio de todos y de todas los ecuatorianos. Esta característica no tiene que ver con una teoría abstracta o que esté inventando el expositor. Les pido, les invoco a que si alguno de ustedes no se ha aproximado al tema de derechos económicos sobre la biodiversidad, lo haga, porque en términos de potencialidad económica y de emprendimientos comerciales, los temas relativos a biodiversidad tienen ventajas competitivas y ventajas comparativas de especial relevancia que pueden organizar tres factores principales a los cuales yo les pido que investiguen y que teoricen y practiquen sobre tres factores principales de la competitividad: inversión, gestión y tecnología. Y para eso, la superintendencia, las universidades, el Estado, la sociedad ecuatoriana, debemos desarrollar todos en común una capacidad para enfrentar y desarrollar este tipo de iniciativas. ¿Por qué el Estado soberano debe desarrollar una capacidad para enfrentar los derechos de las transnacionales? Porque el Estado representa el interés de todos. Las transnacionales representan el interés de unos y de unos pocos. El interés público es uno de los intereses más difíciles de gerenciar. El interés público no solamente implica su gerencia, su administración, el gobierno del interés público no solamente debe generar la capacidad de lograr una rentabilidad financiera como cualquier emprendimiento o cualquier iniciativa económica, debe generar una tasa de rentabilidad. La administración y la gerencia del interés público supone fundamentalmente pensar en una rentabilidad económica, social, ambiental y tecnológica de esa forma de emprendimientos económicos y comerciales de nuevo tipo. Y esta característica, para que juntos, ciudadanía y Estado, desarrollemos una capacidad de ejercicio del interés público, nos debe hacer pensar cómo protegemos, cómo valoramos, cómo cuidamos, cómo incrementamos el ejercicio pleno de nuestros derechos soberanos en contraposición a los derechos de las transnacionales. Y ustedes, queridos compatriotas, no pueden ni deben asumir que en el caso de Ecuador, de la Revolución Ciudadana, esta sea una revolución ilusa o ingenua que no cree en el mercado. Evidentemente creemos en el mercado, pero creemos en sociedades con mercado y no sociedades de mercado. Y evidentemente esa comprensión nos debe hacer actuar con absoluta responsabilidad frente a lo que constituye el gobierno sobre el mercado, el interés de que los ciudadanos estén por sobre los intereses del mercado y del capital. Y esa característica, evidentemente, también tiene que ver con los aspectos de producción, de distribución y de consumo. Y estas tres variables
estas tres dimensiones fundamentales donde se organiza la economía, el conocimiento, el comercio, tienen que ver con aspectos fundamentales de lo que constituye enfrentar una lógica de consumo, luego existo. Y ese consumismo suntuario, ese consumismo innecesario, ese consumismo irrelevante, que la lógica del capitalismo, la lógica de reproducción y de transnacionalización del capital, lo que hace es que los seres humanos nos volvamos sujetos del mercado y no generemos una capacidad de consumir lo necesario. No crean que somos ilusos de pensar que el ser humano no necesita consumo. Evidentemente necesitamos consumir, pero necesitamos tener un consumo responsable con lo que constituye la economía, la naturaleza y los principios del buen vivir. Estos son algunos de los aspectos que hoy enfrentan de manera dramática las capacidades de ejercicio respecto de los estados nacionales. No se imaginan lo complejo y difícil que resulta para un gobierno como el gobierno ecuatoriano ejercer internacionalmente una posición de dignidad, una posición de soberanía, una posición de pensar con cabeza propia y actuar en función de la libre determinación de nuestra nación, de nuestro Estado, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, frente al prejuicio, al chantaje, a la cohesión, a la corrupción que las empresas transnacionales tienen para organizar sus intereses. Hemos constatado en nuestro país y en otros países que evidentemente las transnacionales tienen en su nómina funcionarios que trabajan en los gobiernos para favorecer los intereses de estas transnacionales. Y fue dramático comprobar, y con esto voy concluyendo, cómo en el caso de las concesiones petroleras a empresas privadas, fundamentalmente norteamericanas, eran las concesiones las que establecían regímenes y derechos preferentes para las corporaciones petroleras por sobre el Estado ecuatoriano. Y no quiero hablar todavía sobre las regalías, los principales beneficios que las corporaciones tenían respecto de los contratos petroleros y los mineros. En la Revolución Ciudadana, lo que organizamos con mucha fuerza fue el retorno del Estado. Y el retorno del Estado para garantizar sus capacidades de regulación, de control, de planificación y de distribución. El momento en que el Estado, frente a las empresas petroleras y mineras, consagra los derechos del Estado por sobre los derechos de las corporaciones, nos permite generar regímenes de contratos petroleros y mineros cuyas regalías benefician fundamentalmente los presupuestos que hoy el Estado ecuatoriano designa para incrementar inversión en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura para el desarrollo. Esos recursos eran antes beneficiarios las corporaciones mineras y petroleras. Hoy, en el ejercicio soberano de los derechos del Estado, representando el interés público de todos y de todas las ecuatorianas, estamos logrando que este Ecuador sea un Ecuador soberano, sea un Ecuador digno y enfrente las posibilidades también de una ética pública que implica, en el caso de las transnacionales, 3 principios fundamentales provenientes del summa causae, del buen vivir, que yo quiero terminar con esto recordándoles fraternalmente. Ama Shua, ama Quilla, ama Yuya. No mentir, no robar y no ser ociosos. Esas son las posibilidades de ejercer nuestros derechos frente a las transnacionales. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Ramón Torres que nos acompañó con el tema soberanía jurídica y transnacionales. A continuación, las preguntas del público para el doctor. Muchas gracias. Una pregunta más bien. Todo es la exposición de el buen vivir y la gran intención de desarrollar a un país con nuestros propios recursos humanos, recursos naturales, con nuestra propiedad intelectual, etcétera. Es realmente importante, sí, pero yo pregunto, ¿será necesario o lograremos esos objetivos a largo, mediano plazo? ¿O será necesario mantener una relación internacional adecuada para que ese buen objetivo, esas buenas intenciones que tiene un país se aceleren y podamos lograr continuar buscando el desarrollo, ¿no? Que sabemos que el desarrollo es un proceso de largo plazo, pero si nos un poco aislamos y tomamos a las transnacionales como satanizamos más bien alguna relación internacional, no firmamos tratados internacionales que nos abren los mercados, estando de acuerdo que el mercado no es la panacea, pero que nos permite desarrollarnos. Entre más demanda externa, más demanda, producción nacional, yo diría, ¿no? Pero bueno, ese es un principio muy trillado, si se quiere, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, ¿necesitamos o no tener acuerdos internacionales para que nos ayude a lograr ese desarrollo y el buen vivir que tanto ansiamos todos? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Me permiten ampliar un poco la exposición inicial. El gobierno de la Revolución Ciudadana cree evidentemente en los derechos de la empresa y en los derechos de los empresarios y representa también a los empresarios porque son actores y sujetos protagónicos fundamentales, no solamente respecto del desarrollo, sino del crecimiento económico. Y es en ese sentido que en el caso de la política de comercio exterior, por ejemplo, nosotros no nos oponemos a la existencia de relaciones comerciales y acuerdos de comercio con todos los países del mundo. Lo que hemos dicho en el caso de la Unión Europea y en el caso de otros aliados y socios comerciales es que no nos interesa exclusivamente los acuerdos de libre comercio. Lo que nosotros hemos afirmado y estamos practicando en las relaciones con Europa, con Norteamérica, con Asia, con Latinoamérica, son acuerdos de comercio para el desarrollo. Y los acuerdos de comercio para el desarrollo los concebimos en tres pilares fundamentales: diálogo político, cooperación y comercio expresamente dicho. En ese sentido, al comercio lo vemos ligado a las demandas de inserción económica, de apertura de mercados y de ruptura de monopolios en el mercado que muchos países desarrollados tienen respecto a los países chicos. Y en ese sentido, nosotros estamos abiertos, absolutamente abiertos a una relación económica y comercial con Norteamérica, como lo estamos con Europa, como lo estamos con Asia. Lo que sucede es que en el pasado teníamos una mutilación, una segmentación terrible de nuestro mapa de relaciones económicas, políticas y comerciales. Y nuestros únicos aliados, tanto políticos como comerciales, eran los Estados Unidos. A nosotros nos interesa un diálogo, una cooperación, una relación política respetuosa con el gobierno y el pueblo norteamericano, sí, pero no que esta relación sea una relación asimétrica, una relación que no nos respete en nuestra soberanía, en nuestra capacidad de inserción comercial, en nuestra capacidad de inserción competitiva. El hecho de esta última gira presidencial y de ministros a Rusia, Bielorrusia y Francia, evidentemente evidencia una política abierta de una relación comercial de nuevo tipo. Y el Ecuador da muestras de indicadores económicos, de crecimiento económico, de estabilidad económica únicos
en la región. Somos el segundo país en América Latina que mayores factores de crecimiento y de inclusión económica tiene, de mayor inversión respecto al desarrollo social. Y créase que su pregunta me permite afirmar lo siguiente. En el pasado, nosotros creíamos que los ciudadanos solamente teníamos derechos civiles o derechos políticos. Y estos derechos, y otra vez vuelvo a mi deformación jurídica, estos derechos eran denominados derechos de primera y de segunda generación. Los derechos económicos eran derechos denominados de tercera, de cuarta generación. Eran derechos que la teoría jurídica afirmaba eran derechos subjetivos, derechos difusos, derechos que el ciudadano no podía demandar su cumplimiento al Estado. Hoy en el Ecuador y en otros países de la región, estos derechos económicos son los principales derechos que constitucionalmente y a través de políticas públicas el Estado ecuatoriano ha desarrollado. En los indicadores de crecimiento y de gestión empresarial en la región, el Ecuador tiene empresas ecuatorianas con inversión capital y tecnología ecuatoriana que han desarrollado los mayores factores de competitividad regional. Las inversiones que, por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de otros países han generado empresas ecuatorianas, tiene que ver con una realidad indiscutible de que en el caso de Ecuador, más allá de una oposición que a veces es ciega, más allá de eso, son datos de una realidad que hace pensar que un otro actor fundamental en el momento que vivimos como economía y como sociedad ecuatoriana son empresas y son empresarios que han comprendido que su responsabilidad es social, es económica, es tecnológica y es ambiental, que no son empresarios, que no solamente medran del Estado, sino que se relacionan con el Estado en una alianza estratégica para generar mayores y mejores factores de inclusión económica y de ejercicio de derechos económicos. Es posible, amigos y amigas, compartir los derechos empresariales con los derechos de todos y de todas y no solamente pensar en el afán de lucro y en la codicia como razón de existencia de las empresas o de los seres humanos. Y este no es un principio teórico, no es una calentura de los rojos del gobierno de la Revolución Ciudadana, es una realidad que en el Ecuador existen empresas cuya responsabilidad social, cuya responsabilidad ambiental, cuya responsabilidad tecnológica nos están dando un gran ejemplo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Agradecemos nuevamente al doctor Ramón Torres que nos acompañó con el tema soberanía jurídica y transnacionales.